Nuestro hermano Javier Reyes de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad está siendo ordenado al Santo Ministerio Pastoral y como representación mía y de la iglesia está nuestro hermano Enrique y nuestro hermano Juanito. Por eso no vieron a nuestro hermano Juanito aquí, están ahí en el servicio allá en representación. Oremos por nuestro hermano Javier, Pastor Javier, ya. Damos gracias a Dios, hermanos, por estos hermanos, por esta iglesia hermana, Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad. Son hermanos muy amados, muy queridos y que también aman mucho a la iglesia y oran por nosotros. Así que estemos orando por esta etapa buena para esta iglesia, donde el Señor ha provisto a través de oración y un tiempo de examen y de prueba un poquito largo, pero que el Señor ha sido propicio. Así que mandamos un saludo y a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad, y hay que orar por ellos, hermanos. Compartimos este gozo. Yo recuerdo cuando fui ordenado al ministerio por nuestro pastor Eliseo hace más de 2 años, y fue una experiencia única. Así que los que podamos, también ahí sí podemos mandarles un mensajito a nuestros hermanos y llevarlos a nuestras oraciones. Hay que hacerlo, ¿no? Damos gracias a Dios y glorificamos a nuestro Señor por proveer para nuestros hermanos un pastor. Así que damos gracias a Dios por ello, mis hermanos, y vamos a la palabra de Dios. Mis hermanos, recuerden que estamos viendo secuencialmente o consecutivamente la carta de Tito. Sin embargo, vamos llegando después de estar dos semanas ausentes aquí en Nogales, y nuestro hermano Jorge está llevando la serie de la carta de Santiago. Sin embargo, hoy quiero tocar un pasaje en específico, algo que es primordial de vez en cuando recordar a la iglesia acerca del matrimonio, y vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 15, mis hermanos, el día de hoy. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25 es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Génesis 2 del 18 al 25. Vaya conmigo ahí a sus Biblias, a Génesis capítulo 2 del 18 al 25. Con la ayuda del Señor, mis hermanos, lo que estaremos viendo es el plan de Dios para nuestro matrimonio. El plan de Dios para nuestro matrimonio. Mis hermanos, vivimos en una sociedad que no le da seriedad e importancia a la santidad del matrimonio. ¿No es así? Las uniones libres son lo cotidiano. Los divorcios incrementan. El daño de hijos de diferentes padres y madres se agudiza, y el libertinaje sexual causa estragos. Esto tiene repercusiones grandes en la sociedad, obviamente. Pero lo más triste, mis hermanos, es que esta forma impía de vivir ha alcanzado a la iglesia, y por eso necesitamos con urgencia revisar nuestra comprensión bíblica de lo que es el matrimonio y su propósito. Recuerden esto, mis hermanos: Dios instituyó la unión de pacto entre Adán y Eva para mostrar a su pueblo la santidad del matrimonio. Así que, mis hermanos, en este texto de Génesis 2, 18 al 25, Cristo nos muestra en qué consiste su plan para nuestro matrimonio, para que lo glorifiquemos viviendo la santidad del matrimonio. ¿Qué es lo que vamos a ver en este texto, mis hermanos? En Génesis 2 del 18 al 25. En este texto, Cristo nos muestra en qué consiste su plan para nuestro matrimonio, para que lo glorifiquemos viviendo la santidad del matrimonio. Así que vaya conmigo ahí a Génesis 2. Y lo primero que veremos, hermanos, recuerden que estamos viendo el plan de Dios para nuestro matrimonio, es que ese plan de Dios para nuestro matrimonio, en primer lugar, vamos a ver de los versículos 18 al 20, es que tengamos compañerismo y colaboración en la misión. Es lo que vamos a ver en primer lugar de los versículos del 18 al 20. Tengamos compañerismo y colaboración en la misión. En segundo lugar, de los versículos 21 al 24, veremos que el plan de Dios para nuestro matrimonio es que reflejemos la unidad que hay en la Trinidad, y en el versículo 25 veremos que
El plan de Dios para nuestro matrimonio es que tengamos una intimidad profunda y transparente. Que tengamos una intimidad profunda y transparente. No se preocupe, voy a estar mencionando estos encabezados conforme vayamos viendo los textos, pero quiero que veamos de una manera general lo que estamos viendo en este texto. Recuerden, mis hermanos, que en este texto Cristo nos muestra en qué consiste su plan para nuestro matrimonio, para que lo glorifiquemos viviendo la santidad del matrimonio. Recuerden que estamos viendo el plan de Dios para nuestro matrimonio. Y lo primero que vamos a ver de los versículos 18 al 20, hermanos, acerca del plan de Dios para nuestro matrimonio es que, en primer lugar, tengamos compañerismo y colaboración en la misión. Tengamos compañerismo y colaboración en la misión. Estas palabras son tomadas intencionalmente. Afortunadamente hay un libro muy bueno, el Evangelio centrado en el matrimonio, se lo recomiendo, y de ahí saqué estas palabras. Reconozco que no es mío originalmente, no tengo esa capacidad para tener palabras tan precisas, pero tiene una intencionalidad estas palabras, mis hermanos, este encabezado. Que tengamos compañerismo y colaboración en la misión. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y procedo a leer para ustedes de los versículos 18 al 20. Vaya conmigo ahí a sus Biblias, con su vista. Recuerda que leemos en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios así. Leo para ustedes. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. En primer lugar, mis hermanos, vemos en estos versículos, hermanos, que el plan de Dios para nuestro matrimonio, en primer lugar, es que tengamos compañerismo y colaboración en la misión. Pero para ello, mis hermanos, quiero explicar un poquito acerca del contexto de Génesis, mis hermanos, para entender lo que estamos viendo aquí. Este libro, mis hermanos, Génesis, es comúnmente conocido como el libro de los comienzos. Aquí cito textualmente un autor: fue escrito primero para decirnos de manera clara y definida que Dios creó todas las cosas de manera directa. Todo el universo organizado fue traído a la existencia por el poderoso y omnisciente Dios creador. Segundo, Génesis fue escrito para registrar el comienzo de muchos otros elementos que existen en nuestro mundo en la actualidad, como estamos viendo aquí la institución del matrimonio. Fin de la cita. Miren, hermanos, recuerden que el pueblo de Israel iba saliendo de la esclavitud de Egipto, y los egipcios adoraban que el dios Sol, a la luna, a las estrellas, y Dios por medio de Moisés le está revelando a su pueblo que el Sol, la luna y las estrellas no son dioses, son creación, y que debían de adorar al Dios verdadero. Entonces aquí vemos el origen, la creación, vemos el origen del pecado en este libro, vemos cómo Dios establece un pacto con un pueblo que Él escogió por gracia para que de ahí naciera el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Vemos el origen de muchas cosas que nosotros conocemos en la actualidad. Si en el libro de Génesis no supiéramos cómo venimos, cómo entró el pecado, y desde el libro de Génesis vemos que Dios trazó un plan redentor para salvar a la humanidad pecadora a través de aquel que nacería de la mujer para aplastarle la cabeza a la serpiente. Así que, mis hermanos, el libro de Génesis es un libro muy importante porque es el semillero de doctrinas de todas las demás doctrinas que se desarrollan a lo largo de todas las escrituras. Y en lo que me quiero enfocar, mis hermanos, es precisamente en la institución del matrimonio, pero es bueno hacer notar esto. Miren, hermanos, si quieren un bosquejo general del libro de Génesis, de los capítulos 1 al 11 encontramos la historia primitiva, encontramos la historia de la creación, la caída, el diluvio, las naciones, y de los capítulos 12 al 50 vemos la historia patriarcal, la historia, ya el trato de Dios con el pueblo que Él escogió. Vemos el trato de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José,
Entonces podemos ver una división en este libro. Capítulos 1 al 11, la historia de la humanidad en general. Del 12 al 50 vemos ya el trato de Dios específico con su pueblo. Y en esta sección, mis amados hermanos, en esta sección, en los primeros 11 capítulos abordan la historia primitiva, los tratos de Dios con la humanidad general. Y lo que vemos en los primeros 2 capítulos, esto es importantísimo, hermanos, es cómo era la vida antes de que entrara el pecado. Ojo, si usted quiere saber cómo era la vida del ser humano antes de que entrara el pecado, puede ir a Génesis capítulo 1 y 2. Y en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, vemos cómo es que Dios creó al hombre con el propósito de reflejarlo gobernando su creación. Para ello, Dios hizo una compañera adecuada para Adán. Ahí se originó en ese contexto la institución de, ¿qué cree? El matrimonio. Así que el matrimonio no es un invento de la sociedad para llevar un control o para que haya reproducción. El matrimonio es una institución que se originó en el mismo corazón de Dios, en la misma creación, aún antes de la caída, porque era algo sagrado que glorifica a Dios. Hermanos, esto ya de por sí pone entonces el matrimonio como algo sagrado que no debe de tomarse a la ligera. Después de formar a los animales, mis amados hermanos, y dar a Adán la autoridad para nombrarlos, Dios le hizo evidente su necesidad de una ayuda adecuada, alguien de su misma naturaleza, pero distinto a él, para complementarlo. Luego hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y de una de sus costillas formó a la mujer. Finalmente, la llevó al hombre y los unió en una relación sagrada de pacto, así quedó instituido el matrimonio. El pasaje también nos muestra cómo era su relación antes de la caída. ¿Cómo era la relación de ellos antes de la caída? Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Dios mostró que no era bueno que el hombre estuviera solo en la tarea de cuidar y gobernar la tierra. Por eso en el 6º día de la creación obró de manera intencional para instituir el matrimonio. Ahora, mis hermanos, les estoy dando contexto. Si usted lee el capítulo 1, comienza con las famosas palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos ahí cómo es que Dios va creando cada cosa en un día. Y fue la tarde, la mañana, tal día. En el 6º día, Dios hizo al hombre. Miren, esto es maravilloso porque Dios pudo haber hecho todas las cosas en un día, pero eso nos muestra que Dios es un Dios de orden. Él va haciendo cada día, y ya que la tierra estaba lista para ser habitada, al último hizo al hombre cuando ya la tierra estaba capaz para ser habitada, y el 7º día descansó. Ahora, el capítulo 2, versículo 4 en adelante, es como si nosotros hiciéramos un zoom a lo que pasó el 6º día. En el capítulo 1 nos dice que en el 6º día Dios creó al hombre y que lo hizo a su imagen y semejanza, y que Dios hizo al hombre y la mujer y que hizo a los animales ese día. Pero ya de una manera más específica y con más detalles, es como si nosotros hiciéramos un zoom a lo que pasó en el día 6º y ya nos especifica y nos da detalles que no nos da en el capítulo 1. No es que lo que está pasando en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, sucedió después de los días de la creación, sino que nos está explicando a más detalle lo que pasó en el día 6º. ¿Va conmigo? Es como si nosotros le preguntáramos a Moisés: Moisés, ¿me puedes dar un poquito más de detalles de lo que pasó en el día 6º? Porque en el capítulo 1 nomás dijiste, y Dios hizo al hombre, por ejemplo en el versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esos son los detalles que nos da en el capítulo 1, ¿cierto? Pero vamos al capítulo 2 y ya nos da más detalles. Dice que del polvo de la tierra formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente, cuerpo y alma. Y que después de que Adán nombró a todos los animales, Dios puso en él la necesidad de tener una compañera, lo duerme, lo opera y de su costilla hace a la mujer. Estos detalles lo vemos entonces en el capítulo 2. ¿Se fija que es como si hiciéramos un zoom para tener más detalles de lo que pasó en el día 6º?
¿Va conmigo en el texto, mis hermanos? Y ahí es donde entramos ahora en el capítulo 2, versículos 18 al 20, donde vemos, mis hermanos, que el plan de Dios para nuestro matrimonio es que tengamos compañerismo y colaboración en la misión. ¿Por qué digo esto? Después de que Dios forma al hombre, miren, ¿cuál es la cronología de esto? Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida. Dios hace a Adán como un hombre maduro, no lo hace como un bebé, mis hermanos. Dios hace a Adán como un hombre maduro, con conciencia de quién era él ante su creador y con conocimiento. Adán no fue un bebito que creció, sino Dios ya lo hace como un hombre maduro, con conciencia y todo. Le da la responsabilidad de cuidar el huerto del Edén. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 1, versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El propósito del hombre era que tenía que reflejar la gloria de Dios en su creación. Y tanto el hombre como la mujer cumplían esa función. El ser humano, hermanos, ¿qué cree? No vino del chango. El hombre es una creación especial porque los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre refleja a Dios en su creación, ejerciendo dominio y cuidando el huerto para reflejar el dominio de Dios sobre su creación, sobre su reino. ¿Ve esto? El hombre entonces es un representante de Dios en la creación. Por eso el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo has vestido de honra y de gloria. Porque el hombre, el ser humano, somos una creación especial que fuimos hechos por Dios para representar a nuestro Creador en el mundo que Él creó. Por eso la dignidad humana es tan grande, no porque nosotros tengamos valor en nosotros mismos, sino porque Dios ha dejado su imagen en nosotros para representarlo en su creación. Y el hombre entonces fue hecho representante de Dios en la tierra. Sí, sabemos que el hombre falló en su acometido a través de la caída, pero a pesar de eso no fue abolida totalmente la imagen de Dios en el hombre. Por eso, mis hermanos, ojo, si usted mira a una persona en la calle hablando sola, esa persona tiene valor por el simple hecho de ser un ser humano. Todo ser humano tiene valor innato porque porta la imagen de Dios. Por eso es algo terrible y tremendo matar a bebés en el vientre diciendo, no son personas hasta que nacen. Eso es algo satánico. Porque todo ser humano, desde que está en el vientre de su madre, porta la imagen de Dios y por lo tanto, todo ser humano posee dignidad porque porta la imagen de Dios. Todo ser humano, de toda lengua, tribu y nación. Si es un ser humano y respira o no, bueno, obviamente si no respira está muerto, ¿no? Pero si sabe hablar, si tiene todas sus facultades bien o no, todo ser humano es valioso ante los ojos de Dios porque porta su imagen. Y afrentar a otro ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios es afrentar a Dios mismo. Todo ser humano tiene valor porque porta la imagen de Dios. Todo ser humano. Esto es algo glorioso porque nos da una dignidad sin precedentes. Todo ser humano tiene dignidad. No porque nosotros seamos valiosos en nosotros mismos, lo repito, sino porque tenemos la imagen de Dios. Esto es algo glorioso, mis hermanos. Por eso todo ser humano desde que nace debe tener derecho a la vida, debe tener derecho a la libertad y debe tener derecho, primeramente, a conocer a Dios. ¿Sí? Tenemos un valor dado por Dios, tanto hombre como mujer, pero también tenemos un propósito de ser. No es que Dios nos creó porque se sentía solito y dijo, ay, me siento muy solo y voy a creer a los seres humanos porque necesito algo. Dios no necesita nada de nadie para ser Él. En la Trinidad había una perfecta felicidad y relación entre la Trinidad. Dios no necesita de nada algo externo a Él para ser Dios y para ser feliz en sí mismo, sino que Dios nos creó para deleitarse en mostrar su gracia, poder, bondad y gloria. Y de tal manera que a pesar de que Dios no nos necesita, Dios se deleita en su creación porque Él vio que era algo bueno en gran manera y Él se deleita en manifestar amor a los seres que Él creó a su imagen y semejanza, a tal grado que Dios mismo determinó enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados para mostrar su gloria y su amor por seres como nosotros. Imagínense a qué grado
a qué grado vemos la dignidad que Dios le da al hombre aquí, en Dios mismo, no en nosotros. Esto es glorioso, mis hermanos. Por eso mucho cuidado, ¿qué concepto tiene usted de los demás? Si usted mira a una persona, mucho cuidado con verla inferior, con decir esa persona no vale nada, yo soy más, o con un trato que no es digno, porque estamos afrentando a nuestro propio Creador. Todo ser humano tiene valor. Aún una persona que no tiene todas sus facultades desarrolladas, tiene valor, mis hermanos. Todo ser humano tiene valor porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Amemos a las personas, porque al respetar al ser humano, estamos honrando al Creador que lo hizo. Amén. Aunque este no sea el punto central de lo que quiero tratar, sí sienta la base de lo que voy a hablar. ¿Con qué propósito Dios puso al hombre? Para reflejar su gloria, para sojuzgar, para gobernar, para ejercer dominio, para multiplicarse y para manifestar los atributos de Dios a través de la creación que Él le había dado. Dios hace a Adán del polvo de la tierra, le asigna el cuidado del huerto del Edén, también le da una advertencia en el versículo 17 que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Había solo una restricción. ¿Por qué? Dios estaba probando al hombre, porque nuestra adoración a Dios y nuestra muestra de amor a Dios se manifiesta a través de la obediencia. Miren, el ser humano podía comer de cientos de árboles deliciosos, solo tenía prohibido uno que no necesitaba, pero era para probar su amor. Dios no hizo robots. Dios quiere que lo adoremos con toda nuestra con todas nuestras facultades, voluntad, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que había esta restricción, no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre entonces honraba a su Creador, teniendo comunión con Él, cuidando el huerto y obedeciendo, no comiendo de ese fruto. Pero ¿qué cree? El hombre estaba incompleto. Aquí vemos algo importante. En el versículo 18, el autor, que es Moisés, nos va a dar detalles para que nosotros entremos en la tensión divina que hay aquí de este relato. Digamos, hey, aquí falta algo. Todo es muy hermoso, pero aquí falta algo. Mira lo que dice. Entonces el Señor Dios dijo, escuche bien la declaración divina, no es bueno que el hombre esté solo. Miren quién lo está diciendo, no lo está diciendo un ser humano. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y no es bueno, hermanos, tenemos que entenderlo en el contexto de lo que Dios había dicho que sí era bueno. Miren, si vamos al capítulo 1, después de que Dios hacía algo en un día, dice el texto, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Incluso cuando vemos en los últimos versículos del capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 31, después de crear todo, fíjese lo que Dios dice. Dios vio todo lo que había hecho, y ojo, y era bueno, ¿qué? En gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. ¿Sabe por qué? ¿Por qué era bueno? Porque era una extensión de la bondad de Dios, era una manifestación de la bondad de Dios. Dios dijo, esto es agradable, esto es bueno porque lo hice para manifestar mi gloria, mi amor, mi poder. Todo era bueno. Pero ¿sabe qué no era bueno? Que el ser humano, que el hombre, el varón, estuviera solo. Y estamos hablando aquí del primer ser humano hecho, hermanos, del primer hombre, Adán, nuestro primer padre. ¿Y cuál fue la solución para ello? Dice Dios, le haré una ayuda adecuada. O como lo traduce la Reina Valera, ayuda idónea. La palabra ayuda en el hebreo se puede traducir también como ayudante, asistente, o sea, alguien que asiste o sirve a otro con aquello que es necesario. Y la palabra idónea o adecuada, significa literalmente que está delante de él. La implicación es que esté conforme a él, es decir, correspondiente a él. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Miren, Dios dijo, en la labor de manifestar mi gloria, en sojuzgar la tierra,
el hombre no puede solo con esta labor, necesita una ayuda, un acompañante. Pero ojo, Dios no está diciendo, le voy a dar a alguien inferior a él. Dios está diciendo, le voy a dar a alguien del mismo valor en dignidad y de la misma naturaleza que él, iguales en valor y dignidad, pero distintos en roles y funciones para que se puedan complementar y hacer la labor que yo les he asignado. ¿Se dan cuenta de esto, mis hermanos? El hombre, la mujer, somos iguales en valor y dignidad delante de Dios, porque ambos fuimos seres hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. El hombre no es más a la imagen y semejanza de Dios, o la mujer no es más a la semejanza de Dios, ambos. Fíjese lo que dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, dice varón y hembra los creó. ¿Se fija que tanto el hombre como la mujer poseemos el mismo valor y dignidad delante de Dios? El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Ahora, mis hermanos, el hecho de que seamos del mismo valor y dignidad no significa que somos iguales en todo. En roles, funciones y responsabilidades somos distintos por naturaleza, porque Dios así nos diseñó. No para que alguien fuera inferior o superior, sino para complementarnos. ¿Se fija? Dios decidió que una sola persona no haría todo el trabajo él solo. El hombre no estaba completo y la mujer no está completa. Dios designó hombre y mujer para que ambos lo glorifiquen en el mundo que él había creado. Fue un diseño divino. Esto es maravilloso, hermanos, porque tanto la masculinidad como la feminidad estaban en el corazón de Dios desde el mismo inicio. Es glorioso que existan hombres, es glorioso que existan mujeres, porque no podemos ser uno sin el otro. No habría humanidad sin la participación de un hombre y una mujer, ¿no es así? Por eso Dios designó que solamente nacemos a través de la unión entre un hombre y una mujer. Por eso 2 hombres no pueden producir, por eso 2 mujeres no pueden producir, solo un hombre y una mujer que se unen. Esto es importante. Le haré una ayuda adecuada. Alguien que fuera igual a él en naturaleza, pero de una manera distinta. ¿Cómo sucedió esto? Y el versículo 19 nos narra que en el 6º día Dios ya había formado los animales, dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo, note esto, al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. ¿Por qué Dios no simplemente hizo a los animales? Dijo, tú te llamarás jirafa, tú te llamarás elefante, tú te llamarás león, tú te llamarás tigre, o yo qué sé, ¿no? Dios le asignó esa responsabilidad al hombre, ¿sabe por qué? Porque a través de asignarle nombres y ver sus características y ponerle nombres, el hombre estaba ejerciendo la labor que Dios le dio de sojuzgar la tierra, de gobernarla, de dominarla. El hecho de poner nombre implica dominio, implica autoridad, implica liderazgo, implica cuidado, ¿se fija? ¿Y quién fue el responsable de nombrar a los animales? Ojo, hermanos, estos son principios importantísimos. Desde la misma creación, en el diseño y plan perfecto de Dios, sin ser superior, Dios designó el liderazgo para el varón. El varón fue el que fue designado para cuidar, para gobernar, no la mujer. El hombre fue el que nombró a los animales, no fue Eva. Incluso más adelante Adán es el que le pone nombre a su propia esposa, que se llamó Eva porque era la madre de todos los vivientes. Ahora, el hecho de que Adán tuviera liderazgo no lo hace superior y a la mujer no lo hace inferior, porque nuestro valor no radica en nuestras funciones, sino en nuestra naturaleza y en lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero esto no anula que hay roles y funciones distintos por diseño divino, y que aunque este mundo y la sociedad quieran destruir esos roles, no podemos ir en contra de la palabra de Dios, ¿sí? El hombre tenía liderazgo. Al nombrar a los animales, está ejerciendo el dominio que Dios le dio. Y todo lo que el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero todo esto tenía un propósito. Mira el versículo 20. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Adán pudo nombrar a todos,
de acuerdo a tus características, tú te vas a llamar así, tú tienes las aves. Incluso, hermanos, esto es tan glorioso, porque no sé si ustedes sepan, pero yo me sorprendí cuando vi este dato. Las aves, por ejemplo, su sistema óseo, es decir, de sus huesos, tienen un diseño de ingeniería tan perfecto que sus huesos son huecos por dentro, pero no tan ligeros para que no se rompan las alas. Sus huesos son diseñados perfectamente para que vuelen. Cada animal tiene características únicas diseñadas por el Creador para cumplir una función de honrar y de glorificar a Dios. Yo me imagino que Adán, con una mente perfecta, sin pecado y con una inteligencia más que nosotros, podía ver todas esas características y asignarle un nombre adecuado a cada criatura, a cada animal que miraba, ¿no? Pero Dios lo estaba llevando a mostrarle algo. ¿No te has dado cuenta que todos los animales tienen pareja y tú no? ¿Te fijas que, aunque ambos son de la misma naturaleza, son del género felino, pero hay un macho y una hembra? Y tú nomás eres macho, no tienes una hembra. Pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada. ¿Sabe por qué? Porque Adán no lo complementaría un animal, lo complementaría otro ser humano de su misma naturaleza, pero diferente a él en cierto sentido, para que lo complementara. La mujer no fue una invención o un accidente en la mente de Dios. Desde el principio, mis hermanos, esto es glorioso. Tanto la masculinidad como la feminidad estaba antes de la caída para mostrarnos qué glorioso es ser hombre y qué glorioso es ser mujer, porque Dios lo diseñó. Nada rebaja esto, hermanos. Ser masculino honra a Dios si eres hombre, y ser femenina honra a Dios porque Dios diseñó así desde el principio, tanto al hombre como a la mujer. No hay un tercer género, solo hombre y mujer. Entonces, mis hermanos, vemos en primer lugar de los versículos 18 al 20, hablando del plan de Dios para nuestro matrimonio, es que tengamos compañerismo y colaboración en la misión. ¿Por qué digo esto? Con las palabras, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Cuál era la misión de Dios? ¿Cuál era la misión que Dios le asignó al hombre? Reflejar su imagen, sojuzgar, gobernar su creación, ¿correcto? No podría hacer esto sin una ayuda adecuada. Entonces Dios creó a la mujer para complementar y ser ayuda del varón en la misión que Dios le había dado de cuidar la tierra y de sojuzgarla y de reflejar su gloria gobernándola. Él no podría hacerlo solo, sino que necesitaba a alguien de su propia naturaleza, igual a él en cierto sentido, pero diferente a él en otro sentido para complementarlo. Y ahí es donde Dios crea a la mujer. Entonces, mis hermanos, el hecho de que haya compañerismo y colaboración en la misión, ¿cómo se traduce esto para nosotros hoy en día? Ya no estamos en el huerto de Edén, ya estamos después de la caída, estamos después de Cristo. Obviamente ahora nuestra misión es que haya colaboración en la misión. ¿En qué sentido? Para reflejar la relación de Cristo con la iglesia y para que el mundo conozca el reino de Dios a través de nuestras vidas, hermanos. Un matrimonio redimido, un hombre y una mujer que se unen para glorificar a Dios, que crean una familia piadosa, que viven el evangelio en su hogar para que el mundo conozca quién es Dios. Esa es la misión ahora que nosotros tenemos. Ya no vamos a cuidar del jardín del Edén, pero ahora tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura y de vivir el evangelio. ¿Se fija? Y a Dios lo honra hogares piadosos, hombres y mujeres que se casan, que se comprometen y que viven piadosamente para Él, reflejando el evangelio en su hogar. El esposo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la mujer honrando y respetando y sometiéndose a su marido, y ambos criando hijos piadosos, porque este es el diseño de Dios en este mundo, para que la gente conozca a Dios. Familias redimidas que pueden vivir el evangelio es lo más eficaz que hay para evangelizar en este mundo. Y el infierno tiembla cuando ve familias sólidas en el evangelio. ¿Sabía esto? El infierno tiembla. ¿Por qué cree que Satanás está metiendo tantas ideologías a través del gobierno? Sabemos que este gobierno es antidios, antifamilia. Sabemos que Satanás está metiendo leyes, está distorsionando el diseño de Dios de la familia. ¿Por qué? Porque Él lo sabe, hermanos. Él sabe que esto es lo que Dios diseñó y quiere abolir lo que Dios ha hecho.
Pero nosotros como iglesia no podemos permitir esto y tenemos que volver a las Escrituras para honrar a Dios con una teología bíblica correcta del matrimonio. Amén. Entonces, en primer lugar, es para que tengamos compañerismo y colaboración en la misión. En segundo lugar, mis hermanos, vemos del versículo 21 al 24, que es para que reflejemos la unidad que hay en la Trinidad. El plan de Dios para nuestro matrimonio es que reflejemos la unidad que hay en la Trinidad. Ahorita voy a explicar esto. ¿Cómo es que reflejemos la unidad que hay en la Trinidad? Versículos 21 al 24 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había formado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otro de lo que vemos aquí, hermanos, es el plan de Dios para nuestro matrimonio es que reflejemos la unidad que hay en la Trinidad. Dice el versículo 21, entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. ¿Qué pasó en los versículos anteriores? Vemos a Dios declarando: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. Ya nos narra cómo Adán le puso nombre a todos los animales, pero no se halló ninguna ayuda adecuada para él. Entonces, ¿cómo procedió Dios a actuar? Aquí vemos entonces la consecuencia, cómo Dios procede a actuar aquí. Vemos la primera operación en la historia de la humanidad, ¿no? Dios anestesia a Adán y lo hace de una manera sobrenatural, la mejor anestesia, sin miedo. La primera operación, no sé si haya usado un bisturí divino, no sé cómo haya sido esta operación, pero recuerden, no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había pecado. Pero hubo una intervención, y no por cuestión de salud, sino para crear algo. Ojo, esto es bien importante, porque recuerdan cómo Dios creó al hombre. En el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué no hizo lo mismo con la mujer? ¿Por qué no agarra otro montoncito de polvo y sopla en su nariz y ya la mujer fue un ser viviente? Porque no quería, hermanos, ojo, no quería que nuestra concepción estuviera de que el hombre y la mujer son dos creaciones aparte. Él quiere formar de dos individuos una sola carne. Y por eso es importante para nuestra enseñanza este detalle de saber que la mujer procedió del hombre. No solamente agarró más tierrita a Dios para hacer otra creación, sino que el hombre y la mujer somos uno ante los ojos de Dios. ¿Sabía esto? Dios pudo haber creado varias familias a la vez, pero el diseño de Dios fue este: crear primero el hombre como un principio de que el hombre es el líder, y del hombre crea a la mujer como su complemento, como su ayuda, para que de ambos nazca la familia y de ahí proceda toda la demás humanidad que conocemos hasta nuestros días. Ese fue el plan de Dios. Dios no simplemente creó muchos hombres, seres humanos, hombres y mujeres simultáneamente, sino que el propósito de Dios es que de la familia, de la unión entre un hombre y una mujer, nazca la familia. ¿Se fijan? El matrimonio es el único contexto adecuado para que exista la familia y la sociedad. Fuera de esto, no hay algo que honre a Dios. Fuera de esto, no honra a Dios que dos personas se vayan a vivir juntos sin ningún compromiso ante Dios y ante el gobierno y firmar. Esto no glorifica a Dios. No glorifica a Dios que un hombre o una mujer anden con uno y con otro teniendo hijos por aquí y por allá. No, el propósito de Dios es que un hombre y una mujer se comprometan ante Dios y ante la sociedad y formen una familia para que de ahí procedan los hijos y la sociedad. ¿Se fija? Este es el diseño bíblico. Fuera de esto no honra a Dios. Dios entonces hace caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Noten, en el hebreo, en el original, hermanos, estos verbos son impactantes, porque los verbos que se utilizan aquí describen
una intervención divina directa, así como si Dios, un artesano, estuviera dándole forma. Ya ven que con lo demás, y luego dice, y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, hágase esto. ¿Recuerdan en el capítulo 1? Y dijo Dios, hágase esto, pero aquí vemos que Dios formó, como si Él lo construyera con material que Él mismo había hecho, y le da forma. La intervención divina, el énfasis que le da aquí, es importante, hermanos, porque no dice, y dijo Dios, hágase la mujer, ¿verdad? Dice que Él formó la mujer, Él formó al hombre, Él formó a la mujer, porque era algo importante, era la cúspide de su creación. ¿Se fijan, mis hermanos? Esto es importante porque, ojo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se hizo? No se hizo un marciano para salvar a los marcianos, pues no existen los marcianos. No se hizo un tigre para salvar a los tigres, ¿verdad? No se hizo un ángel para salvar a los ángeles que pecaron. Jesús, Dios, se hizo hombre para salvar a los hombres. Dios le ha dado una dignidad a la humanidad sin precedentes a los hijos de Adán. Él vino a salvar a la descendencia caída de Adán, porque el hombre refleja su gloria y porque Dios decidió amar al hombre. Por eso el Salmo 8 dice que es el hombre, para que tengas de él memoria, lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de majestad. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro representante, el ser humano perfecto, vino y murió por nosotros y dignificó lo que el pecado había echado a perder en nosotros. Dios tiene un verdadero plan glorioso para la humanidad, porque aunque el pecado arruinó su creación, no echó a perder todo por completo, porque Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad por medio de su Hijo. El postrer Adán, el hombre perfecto, Dios hecho carne. Y va más allá. Esto, hermanos, nos ilustra algo más allá que una simple institución humana, porque déjeme decirle que el matrimonio termina con la muerte. La muerte deshace este vínculo. Lo único que puede deshacer un matrimonio, hermanos, no es un divorcio, es la muerte. Y allá en el cielo no va a haber casamientos, pero ¿qué cree? Sí va a haber una boda, una unión eterna, Cristo con su novia, con su pueblo, con su iglesia. Y el matrimonio refleja entonces una unión más perfecta que dos seres humanos pecadores intentando ser uno, porque nos cuesta trabajo por el pecado, pero nosotros somos uno con Cristo y lo seremos por la eternidad. Y el matrimonio ilustra esa unidad que Dios quiere tener con nosotros. Por eso apunta a algo más glorioso que simplemente dos seres humanos conviviendo. Apunta a la relación de Dios con su pueblo. Apunta a Cristo mismo. ¿Se fija? Cuando usted mira el matrimonio, no simplemente vea a su esposo y a su esposa y diga, oh, ay, qué bonito, ¿no? Diga, wow. Si yo me he deleitado de esta unión, aunque es imperfecta, ¿cuánto más gozo no me producirá estar unido con Cristo por toda la eternidad? ¿Se fija? El matrimonio apunta la relación gloriosa de Cristo con su pueblo, apunta a Cristo mismo, quien es el esposo perfecto, el cordero que dio su vida por su novia, por la iglesia. Y nosotros estaremos unidos a Él por la fe, por la eternidad. ¿No es esto glorioso? Así que el matrimonio apunta a algo más grande que el mismo matrimonio, que es a nuestro Señor Jesucristo y su unión con nosotros por medio de la fe. Esto es glorioso, mis hermanos, porque no podemos ver este texto simplemente como una institución del matrimonio, sino que nos lleva a algo más grande, que es a nuestro Señor Jesucristo mismo. Amén. Mire lo glorioso que es Cristo en cada texto, mis hermanos. Mire la gloria de Cristo en esto. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor había tomado de él, del hombre, formó una mujer, dice, la formó, y fíjese, y la trajo. Este verbo traer implica que la presentó. ¿Sabe quién fue el primero en traer a la esposa al altar? Dios los casó. Dios trajo a la mujer al hombre y le dijo, mira, aquí está tu esposa, lo que yo he creado para ti. Y eso fue glorioso, hermanos, porque aquí no había pecado. Y yo creo que Adán le dijo, eres la única y la mujer, eres la única esposa y la mejor que tenía, pues era la única que había, ¿no? Que Dios le había hecho. Pero más allá de eso, mis hermanos, Adán no se puso a pensar, y como que lo hubieras hecho un poquito diferente. Señor, mira, como que le hubieras hecho el pelo rizado, o yo qué sé, o lacio, o güero, o negro, no sé. Adán no puso condiciones. Simplemente Adán agradeció, y como él no tenía pecado, vio lo maravilloso que era el diseño y la sabiduría de Dios de darle un ser tan maravilloso como es la mujer. Una persona de su misma naturaleza, pero diferente a él para que lo complementara.
y lo único que pudo exclamar Adán es decir, en el versículo 23, el hombre dijo, la primera poesía en la historia de la humanidad, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Esto es una expresión poética del profundo gozo que impactó a Adán el ver a su esposa por primera vez. Yo creo que esta boda fue maravillosa. Si pudiéramos ver un video, yo creo que a Adán hasta se le salieron lágrimas de la alegría, ¿no? Adán no pudo ver algo tan hermoso en su vida como a su propia esposa, hermanos. Él había contemplado, acuérdense, esto es antes de la caída, había animales hermosos, hermanos, hermosos, estamos en el huerto del Edén. Adán había visto cosas tan hermosas porque no había pecado, ¿va conmigo? Pero él nunca había visto algo tan hermoso como su propia esposa. Wow. No sé si usted recuerda un poquito, hermanos, pero yo recuerdo cuando yo estaba aquí y mi esposa venía hacia allá, hacia mí, hacia el altar, que la traía su tío y su mamá. Me acuerdo que mis piernitas temblaban y yo dije, Dios mío, no había visto qué tan hermosa era mi novia, ¿no? Pues en ese momento ya mi esposa, ¿no? Yo creo que nunca en mi vida había visto algo tan hermoso como mi esposa en ese momento y recuerdo la emoción que sentía y cómo se miraba radiante para mí y decía, wow, no puedo creer que ahora esta mujer que Dios creó es mía y yo soy de él, de ella. Y sentí una emoción tan grande que no puedo describir y no he experimentado ningún otro contexto, pero aún eso es limitado, hermanos, porque como ser humano caído tenemos nuestra limitación. Ahora imagínense lo que sintió Adán sin pecado. Wow, esto fue glorioso, hermanos. Esto es ahora hueso de mis huesos y esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. El hecho de que él dijo, me gusta más como lo traduce aquí la Reina Valera, varona, porque se asemeja más a los términos hebreos. Por ejemplo, varón es ish y mujer es isha, es de la misma raíz, ish e isha. Lo único que hace la diferencia es la última letrita ahí en la palabra, ¿no? Entonces, varón y varona se asemeja mucho a la raíz hebrea de ish e isha. Porque él estaba ejerciendo autoridad y liderazgo sobre ella, pero noten que no era una autoridad o un liderazgo tirano. ¿Se fijan, hermanos? No era una autoridad o un liderazgo tirano de que, como yo soy el que mando aquí, le voy a poner nombre. Recuerden que él ya había dicho, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La vio con mucho amor, con mucha alegría, pero asumió su rol y su responsabilidad de liderazgo. Ella será llamada Isha porque del Ish fue tomada. ¿Se fijan? El hecho de que podamos ser tiernos, amorosos y amar a nuestras esposas no debe de quitar el principio del liderazgo hacia nuestra esposa. Nuestro liderazgo es para guiarla, para protegerla, para cuidarla, para guiarla a la santidad, a Cristo. No es para enseñorearnos sobre ellos, ¿no? Y van a hacer aquí lo que yo diga porque soy el hombre y Dios me dio la autoridad. Sino es una autoridad delegada para guiar, para cuidar, para proteger, para servir. Como nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y Maestro, vino para servir y no para ser servido. ¿Se fijan? El liderazgo del varón es lo mismo. Su autoridad no es para enseñorearse de su esposa o de su familia, sino para servirle sacrificialmente hasta que Cristo sea formado en ella y en su familia. ¿Se fijan? Y es glorioso esto, hermanos. Entonces vemos aquí, mis hermanos, versículo 24. Por esta razón, por tanto, es decir, por la razón de que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre y Dios la trajo y la presentó al hombre, por esta razón que estamos viendo en el comienzo de la creación como patrón para todas las generaciones, esa es la implicación. Por esta razón, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se va a hacer uno con su mujer. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Entonces aquí refuerza mi punto que dije en este encabezado, para que reflejemos la unidad que hay en la Trinidad. Miren, uno de los propósitos fundamentales del matrimonio es que el hombre y la mujer experimentemos la unidad que hay en Dios mismo. ¿Sabía? Te voy a explicar por qué. Note lo que dice aquí el versículo, dejará. Este verbo en el hebreo significa abandonar, dejar, aplazar, renunciar, soltar. Pero la idea básica aquí en este contexto es salir de algo, no abandonar en el sentido de descuidar, sino salir de algo, dejar. Este es el sentido, hermanos.
dejar a los padres no significa abandonarlos y dejarlos por completo, pues sigue siendo vigente el mandamiento de honrarlos, según Éxodo 20:12. Tampoco significa necesariamente irse a vivir lejos de ellos, ya que es posible vivir lejos de los padres y no estar desvinculado de ellos. O viceversa, vivir cerca pero no priorizando la relación con ellos. Lo que sí significa es que ambos deciden que la relación de marido y mujer, ojo, tiene prioridad sobre otra relación humana. Cuando el hombre y la mujer se unen, ahora su núcleo familiar es su esposo y el del esposo su esposa. Por eso hay tantos problemas hoy en día, hermano. Cuando la mujer o el hombre no cortan del cordón umbilical de sus padres, esto daña muchísimo la relación. Pero tampoco quiere decir que los van a abandonar en el sentido de no honrarlos, sino de priorizar. La mujer deja el núcleo, la autoridad de sus padres, y el varón adquiere una nueva responsabilidad con su esposa para hacer una nueva familia. Cuando el hombre y la mujer se casan, dejan de formar parte del núcleo familiar del cual vienen para llegar a formar un nuevo núcleo familiar y poder cumplir así el propósito de Dios en este mundo por medio de la familia. Dios es quien instituyó el matrimonio y es Él quien designa esta necesaria separación para formar una nueva unión bajo su dirección y bendición, mis hermanos. Ahora, si se fija, implica el dejar. Pero este dejar no es abandonar simplemente, tiene que ver con el concepto de salir de algo. La mujer sale del cuidado que Dios ha designado sobre ella, sobre su hogar, y el varón adquiere una nueva responsabilidad. Esto es muy ajeno a nuestro contexto porque ahora las jovencitas no salen de su casa para formar una nueva familia. Ahora los jóvenes se independizan y ellos deciden con quién irse, con quién no. Y lo más triste es que los jóvenes ya no se quieren casar, se juntan a ver si funciona la relación y amancillan el propósito divino y la santidad del matrimonio, hermanos. Esto es terrible. Ojo, mis hermanos, porque si usted, mis hermanos, y yo no vemos esto con seriedad, vamos a ser de esos padres que dicen, mira, le presento a mi nuera, le presento a mi yerno, qué bien, ¿cuándo se casaron? No, se juntaron. Lo más correcto es que digamos, mira, te presento al hombre que está fornicando con mi hija, porque no están casados. Te presento a la mujer que está fornicando con mi hijo, porque no están casados. Esos son los términos correctos, hermanos. Dios honra solamente una unión seria. Y en Romanos 13 vemos que Dios ha puesto las autoridades donde estamos. Tenemos que ser un matrimonio reconocido ante las autoridades, porque el gobierno también está para proteger a la familia, el matrimonio. Y no nos creamos ese cuento de que no necesito un papelito para mostrar mi compromiso. A ver, si nos ponemos bien románticos, si no necesitas un papel para tener palabra, a ver, compra una casa donde no te den escrituras y paga, sin ningún compromiso legal. ¿Verdad? Porque si quieres escrituras y un papelito que confirme tu transacción. Qué doble moral, ¿verdad? Yo no necesito un papel para mostrar mi amor. Eso es tristemente una distorsión, mis hermanos, ¿no? Por supuesto que si tú amas, tienes que comprometerte en todas las de la ley con una persona, para toda la vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y no solamente es dejar, sino también es unirse, y se unirá. Este verbo unirse significa pegarse, asociarse, adherirse. Este verbo conlleva el sentido de una unión permanente, indisoluble, de modo que no se consideraba aquí el divorcio, mis hermanos. Una carne habla de una total unidad de dos partes que constituyen en un todo. En otras palabras, cuando dice aquí, y serán una sola carne, es la misma palabra hebrea que se utiliza en Deuteronomio 6:4 cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dos personas distintas siendo una esencia divina, dos individuos siendo un solo matrimonio, una sola carne. Dios quiere que el hombre y la mujer experimenten una unidad que no se puede experimentar con ningún otro ser humano. La unidad misma de Dios, hermanos. La unión misma de Cristo con su pueblo. Jesús oró para que la iglesia fuéramos uno. Nosotros somos uno en Él por medio de la fe. Dios quiere que usted y yo experimentemos una unidad tan profunda que no se puede experimentar en ninguna otra relación más que en el matrimonio. Por eso, hermanos, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, tergiversa esto tan hermoso y esta unidad que Dios ha planeado desde el inicio. Es una distorsión. El matrimonio es la unión sagrada bajo un compromiso de pacto, tanto en las autoridades civiles como en lo religioso, entre un hombre biológico y una mujer biológica que deciden dejar a su padre y a su madre
para adherirse el uno al otro en una unidad íntima y permanente y así formar un nuevo núcleo social llamado familia. Esto es el matrimonio, mis hermanos. Y Dios quiere que experimentemos esa unidad íntima permanente y que nadie, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jóvenes, piénsenlo bien, porque el matrimonio es para toda la vida. No es de que te casas de que, a ver, si me va bien, pues sigo adelante, y si no, pues puedo tener el divorcio como una opción. No, no te cases con esa idea. El matrimonio es para toda la vida, para toda la vida. Es una unión íntima, permanente e indisoluble ante los ojos de Dios, y solo la muerte puede deshacer ese vínculo sagrado. Solo la muerte puede deshacer ese vínculo sagrado. Y en último lugar, hermanos, en tercer lugar, el propósito de Dios o el plan de Dios para nuestro matrimonio, en tercer lugar, lo vemos en el versículo 25, es que tengamos una intimidad profunda y transparente. Que tengamos una intimidad profunda y transparente. Dice el versículo 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Es importante que distingamos esto, hermanos, porque el hombre y la mujer no sentían vergüenza de estar desnudos. Obvio, aquí no había pecado y por lo tanto no había ninguna malicia, pero aparte Adán y Eva eran esposos. Ojo, aquí extraigo principios, hermanos. Sería totalmente incongruente y pecaminoso que basándonos en este versículo digamos, tenemos que estar desnudos porque así Dios nos hizo. Ojo, esto era antes de la caída, hoy no es así. Dios mismo los vistió, ¿no? Pero hay un principio aquí. Jóvenes, hermanos y hermanas, nadie debe de ver tu desnudez más que tu esposo y tu esposa. La desnudez es solamente reservada para el esposo y la esposa. De tal manera que, extrayendo este principio, en tu forma de vestir, recuerda esto, tu desnudez no es para todos, es para tu esposo o para tu esposa. Así que cuida tu corazón, cuida tu manera de llamar la atención a otros, tanto hombres como mujeres, y entiende que tu desnudez está reservado solamente para tu esposo o tu esposa. Nadie puede ver tu desnudez porque esto es sagrado. Solo tu esposa, solo tu esposo. ¿Sí? ¿Esto qué implica la desnudez? Que había una comunión entre ellos transparente y profunda, sin impedimentos. ¿Sí? Dios quiere que tengamos una intimidad íntima, profunda y permanente. Y aquí la palabra estar avergonzado significa tener una sensación de dolor y angustia emocional por haber hecho algo malo, con un sentido asociado de tener desaprobación de aquellos a su alrededor. Adán y Eva no sentían ese sentimiento de angustia emocional y esa sensación de dolor porque no había problemas matrimoniales, no se ocupaban pastores aquí, no se ocupaba consejería, no había pecado, Dios mismo era su consejero, todo era hermoso hasta que entró el pecado. Ahora, el hecho de que el pecado ha distorsionado esto, el principio sigue igual. Dios quiere que tengamos una intimidad profunda y transparente entre esposo y esposa, para que reflejemos así su amor y su comunión entre Cristo y la iglesia, hermanos. Concluyo con esto. Dios diseñó el matrimonio para mostrarnos cómo ama a su pueblo con quien estableció una relación de pacto. Efesios 5, 31 al 32 menciona este versículo y Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nuestro matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia. Así que esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Es para que tú y yo conozcamos cómo es Dios. Nuestros matrimonios reflejan el Evangelio. En cómo tú amas a tu esposa, está reflejando cómo Cristo ama a la iglesia. En cómo tú respetas y te sometes a tu esposa, está reflejando cómo la iglesia se somete a su Señor. ¿Está bien, hermanas? Y una invitación para todos, mis hermanos. Si Dios te ha llamado a la soltería, porque también hay casos donde Dios ha llamado a personas para servirle solteras, el matrimonio, aunque es glorioso, no es lo máximo es estar unidos a Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 19, del 5 al 10, especialmente el versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Dios te está invitando a una boda mucho mayor que la unión de dos seres humanos. Dios te invita a las bodas del Cordero. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Cristo para que experimentes el gozo del matrimonio, más allá de lo humano, tienes que experimentar el gozo de esa unión con Dios por medio de la fe en Cristo. Porque en la eternidad no va a haber ya matrimonios, sino vamos a experimentar la unión eterna con Cristo.
El matrimonio es solamente una sombra de lo perfecto que vendrá cuando estemos con Él. La unión íntima y permanente que tenemos con nuestro Creador a través de la fe por lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Ven a Cristo para que puedas experimentar la plenitud de este gozo. Y ya estando una vez entero y completo en Cristo, tú puedes comprometerte a amar a un hombre o a una mujer en su correspondiente para glorificarlo viviendo un hogar piadoso que refleja su gloria y el Evangelio. Pero tienes que estar en Cristo. Y lo más glorioso del matrimonio no es el matrimonio en sí mismo, sino Cristo mismo, a quien apunta el matrimonio. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti dándote gracias por esta porción de tu palabra que nos instruye y nos recuerda lo que debemos de defender con nuestras vidas, con nuestras almas, con nuestras convicciones, aunque este mundo se está desmoronando, queriendo atacar la familia, el hogar, el matrimonio. Nosotros afirmamos el diseño divino que está en tu palabra, que el matrimonio es algo que te honra, es algo glorioso, pero que a quien nos apunta el matrimonio es a Cristo, para tu honra y gloria, Señor. Edifica tu iglesia, bendice a nuestros jóvenes para que hagan elecciones correctas, Señor, que no se unan en yugo desigual, que no tengan relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, Señor, y que no se junten, no se pongan en unión libre, sino que adquieran un compromiso formal ante ti, ante la sociedad y ante la iglesia, y que puedan formar hogares piadosos, Señor, y que no aceptemos otro estándar fuera de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria el diseño divino en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Te lo pedimos y te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.